7 de la mañana con 24 minutos. Aquí ya están en la mesa nuestros expertos, los expertos en opinión pública. Roy Campos. Hola, Raimundo. Muy buenos días, Javier Márquez. ¿Cómo estás? Buenos días. Jorge, buen día. Buenos días. Paco Abundis, muy buenos días. Déjame decirles, la semana pasada, en la Semana Santa, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó lo que, en el contexto de este memorándum que sacó sobre la reforma educativa, explicó lo que para él es la justicia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. La justicia está por encima de todo. La justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho. Decidan en favor de la justicia. La justicia por encima de la ley. Fue una discusión de élites, que se escandalizaron mucho las élites. La gente realmente no entró mucho a este tema, no sabemos si porque estaban en las playas, en Semana Santa, o porque simplemente no es un tema que le interese mucho a los mexicanos en general. ¿Lo sí, Paco? Yo creo que sí, pero a través de otros temas. Es decir, finalmente la justicia es un tema de teoría política, ¿no? y tiene varias derivaciones. Es como hablar de la igualdad o de la libertad. Es muy interesante el planteamiento de que la justicia justifica prácticamente cualquier otra medida, porque es poner un valor por encima de otros. Y si cuestionan los otros valores, creo que, pues, digo, no se le planteó así. Pero estarías entonces, ya olvídate de la Constitución, ¿qué te diría? Porque el contexto era la crítica que había sobre la inconstitucionalidad del memorándum. Entonces, en esa discusión es cuando él responde, la ley no alcanza, es mejor la justicia, y váyanse del lado de la justicia. ¿Qué piensas, Roy? A ver, primero, lo dibuja exactamente como piensa. O sea, esta frase, porque además la dice al final de la conferencia del miércoles pasado, donde dice, ahí se las dejo. Deja la frase y se va, como diciendo, ahí está mi posición. Lo dibuja exactamente como es, le estorba la ley. O sea, para tomar algunas decisiones, la ley le estorba porque él ve la justicia. Él se mueve en un terreno moral y no en el terreno de la ley. Lo cual está bien para un luchador social, está bien para un opositor incluso. Quién sabe si esté bien para el presidente de la República. El presidente tiene que respetar y hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, pero lo dibuja y así piensa. Ahora, la sorpresa es que así piensa la gente. Coincido con Paco en que muchas de las cosas el ciudadano está de acuerdo en que es más importante la justicia que la ley. No parafraseándolo a él, sino con sus propias palabras. Es decir, el ciudadano pobre que hace algo porque no tiene agua, tiene derecho a violar las leyes, porque es más importante la justicia, ¿no? En ese sentido, me lo dibuja él. A ver, hace más de 20 años, si no me equivoco, era esta encuesta de valores que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, se metió una pregunta que era, en los términos de los que plantea Roy, ¿no? Si un grupo de ciudadanos bloquea caminos para demandar que se les otorgue agua, ¿usted estaría de acuerdo o no? O más o menos en ese estilo. Y el punto es que la gente estaba dispuesta a bloquear caminos, lo que sería justicia, porque es una demanda justa el tener agua, aunque esto significara una violación de la ley. Entonces, esto está ahí. Digo, el problema... No me sonrío porque me estoy riendo de lo que dices, sino porque lo que estás diciendo me lleva directamente a una contradicción que tenemos los mexicanos. Los dos casos, que no son de hace 20 años, que son ayer. Ayer en la conferencia de prensa mañanera, cuando sale el director de premios hablando sobre el plan contra el huachicol y el éxito contra este robo, es un delito, y acto seguido sale la subsecretaria de Gobernación que se encarga de los tratos, de la relación con las organizaciones civiles, para hablar de la construcción de un memorial en Tlalhuelilpan, y informa que el gobierno federal ha dado 157 apoyos a los familiares de las personas que resultaron muertas o heridas
que estaban robando el combustible en aquel ducto, en esa comunidad en Hidalgo, en enero pasado. Entonces, por un lado, miren qué bien estamos haciendo el robo. Por el otro, estamos nosotros apoyando económicamente a los familiares de las personas que estaban robando combustible. ¿Sí? Nadie dijo nada. Pero la semana pasada, cuando similarmente a lo del agua, se paran pues, personas motociclistas, uno de sus compañeros que había tenido un accidente, que le iban a amputar la pierna, se paran en la caseta a cobrar 50 pesos la entrada para apoyar la operación. Ya ni siquiera un asunto de justicia divina del agua, y ahí sí explotó la gente, las críticas sobre por qué están bloqueando las carreteras. Entonces, un poco cuando digo la contradicción es, pues viva la ley, viva la justicia mientras no me afecta a mí, claro, ¿verdad? pero hay una cosa que aquí se ha pasado por alto, no digo aquí en esta mesa, sino aquí en esta discusión nacional. La justicia es algo que se imparte o que se reconoce, pero ¿quién imparte? ¿Quién es el que reparte la justicia? Solamente cuando el presidente de la República habla en el nombre de la majestad del Estado y la representación de la soberanía popular, lo hace porque una ley se lo permite. ¿Sí? Él llegó a donde está, no llegó por ser justiciero, llegó porque cubrió los requisitos legales para ser presidente de la República. Afortunadamente. La ley es lo que te permite tener la autoridad que puede después dispensar justicia, pero no por parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no hace justicia, al menos no en el reparto de responsabilidades públicas que tiene una nación como esta. Para la gente sí. Bueno, sí, pero la gente no está gobernando. El problema es que todos somos soberanos de nuestra propia república en este país. A tu argumento, rápidamente, probablemente el filósofo político más importante del siglo XX, John Rawls, escribió un libro que se llama Una teoría de justicia, A Theory of Justice. De lo que tú hablas es básicamente de qué justicia estamos hablando. Pues sí. Es decir, hay muchas teorías de justicia. Entonces, el problema tal vez de esta declaración es, ¿cuál justicia? En esto en particular quería poner algo sobre sobre la mesa, que es algo muy importante en la opinión pública y tiene que ver con las dimensiones y cómo las está desbalanceando AMLO. Creo que cuando estamos hablando de reforma educativa, lo que se vendía, y sabe que el gobierno que se vendía bien, era la situación de la evaluación docente y la adquisición de plazas. ¿Por qué? Porque es muy fácil transmitir al ciudadano en un entorno incluso familiar, como puede ser el empleo, el despido y la contratación, que tienen que ser por méritos. Tú vas a ser evaluado dependiendo de tu desempeño, tú vas a obtener el trabajo si tienes capacidades para ello. Esta discusión se planteaba en la reforma educativa y con el magisterio porque es una dimensión de fairness, de justicia. Tú no puedes recibir un trabajo si no lo mereces y no puedes mantenerlo si no lo haces bien. Es muy familiar. La dimensión incluso es la de justicia de la reforma educativa. Lo que se me hizo muy curioso es que la reforma educativa pasó en este discurso al plano legal. La situación de la reforma educativa es legal. Cuando le preguntan entonces a López Obrador, hacer cumplir la reforma educativa haría violar las leyes, lo que hace es poner la siguiente dimensión. Si esto es legal, lo que se le contrapone es justicia. Cuando ese polo era el de injusticia, creo desde el principio, que era el de reforma educativa. Ahora, yo creo, a diferencia de lo que habían quizás aquí puesto en la mesa, es que la legalidad, al parecer en las encuestas, sí tiene un valor superior al de la justicia, al menos cuando se lo estamos preguntando a las personas. No creo que necesariamente lo piensen así. Así es. Un poco como tú lo dices, no, la justicia es buena siempre y cuando me haga favor a mí. Fíjate. Pero al menos en las encuestas lo que se refleja es que mayoritariamente, consistentemente, la mitad de la población siempre dice que es mejor respetar la ley. Es que es casuístico. Pero hay que preguntarlo como lo del agua, o sea, casos específicos. Tengo aquí varios y estoy recuperando, por ejemplo, también los de la UNAM. Hay una pregunta que es directa, que se dice, ¿el pueblo debe de obedecer siempre las leyes? O
puede desobedecer las leyes si le pues, parecen injustas. injustas. Exactamente. Bien, 57% en 2016, pero ha estado siempre alrededor del 50%, dice que se debe de obedecer las leyes siempre. Solamente 12% decía que se pueden desobedecer si parecen injustas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es mejor ponerlo en casos. Sí. Eso es teórico. Hay 3 casos en los que también me parece muy revelador. Dice, si una persona es detenida y las autoridades violan sus derechos, ¿qué tan de acuerdo está con que la Suprema Corte la deje en libertad? 41% de acuerdo, es decir, están de acuerdo con la ley y el debido proceso. Es una dimensión. Voy a poner otra que me parece interesantísima. Si un hombre mata a alguien y las autoridades no hacen nada, los miembros de la comunidad tienen derecho de tomar en sus manos el castigo. 48% dice que no, 47% que sí. Aquí está. Bastante ovejuna. Sí. Y una última que también me parece muy representativa. Si la policía sabe que un detenido violó a una mujer, pero no tiene pruebas suficientes, está de acuerdo en desacuerdo en que sea torturado para obligarlo a confesar. Creo que está muy claro también esa opinión. Desacuerdo 48%, de acuerdo 47%. Está muy preocupante que esté casi es mitades, preocupante la que esté mitad casi ahí. mitades. Y si lo pones por escolaridad, Pero, los que están más de fíjate que acuerdo la en la preocupación justicia. aquí es si es legalidad y justicia. Algunos prefieren justicia y otros legalidad, pero lo que me parece interesante es que no la preocupación, sino que está realmente polarizado. Pero es que creo que también Difícil, Chairos. también se traslapa. Es también lo que ocurre con actitudes sobre la democracia, es resultados versus procedimiento. Sí, claro. O sea, a final de cuentas, cuando dices importa más la justicia, es que me importa más el resultado, que se castigue a alguien que yo sé que es culpable, aunque no tengo las pruebas, Pero versus el aquí debido caemos proceso. aquí caemos en algo muy, muy interesante, que es que si no hay una ley que norme y conduzca las acciones de las personas, todo mundo cree tener el derecho Sí. de hacer la justicia. parte del crecimiento. Estamos de entrada justificando los linchamientos. Sí. No, Porque, a ver, la noción colectiva de justicia es al mismo tiempo la acción colectiva de asesinato. pero Y además, fue justo, ¿por qué? Porque se iban a robar a los niños, porque estaban tomando fotos, porque estaban haciendo no sé qué cosa. Y entonces, la noción colectiva sustituye a la razón colectiva, que es la ley. pero además, una de las virtudes de la ley es su carácter universal Que y la claro. certidumbre que te proporciona. El término justicia, como decía Paco, Personal. se vuelve muy controvertido. ¿Qué es lo que estamos Pero mira, entendiendo? Citas a John Rawls. Yo recuerdo las clases de John Rawls, yo tuve clases con él su último año, y nunca mencionó el tema de la justicia por encima de la ley. O sea, eso no estaba a discusión ni en sus libros, en su libro original, ni en el libro donde responden los críticos, ni en sus clases mencionaba la justicia por encima de la ley. Era un valor. Pero Y aquí lo que tenemos está cruzado. Lo que sería interesantísimo es si el presidente pensaba eso, como le mencionaba Roy. Quizás una gran pregunta de la mañanera es que el sería, teórico no es oiga, John. ¿no? La gran pregunta es, oiga, y piensa que también los ciudadanos tenemos esa facultad de que nosotros podamos decidir qué es mejor, si la justicia o la legalidad. Podemos Porque ejercer entramos nuestra propia de justicia. entrada a los impuestos. Los ¿no? impuestos, Sí. o la caseta misma, además de una Digo, una injusticia gran que le revolución cobren, justo la porque caseta. yo digo, no es legítimo. Y es que el estar teórico pagando no es John impuestos. Rawls, parece que es Robin Hood. Ahora mira, a propósito sobre este mismo tema, ayer en la conferencia de prensa de la mañanera que se le fue a Reforma por algo que si lo vemos, o si yo lo veo absolutamente aislado, me parece que sería correcto. Cuando él dice es que Reforma publica una manta, una narcomanta Con mi domicilio. con mi domicilio. Y él dice, ¿eso es ético? Entonces, si lo vemos de manera aislada, sin ningún contexto, yo diría, no, claro que no. Como no es ético publicar narcomantas, ¿no? Esos son mensajes de delincuentes. Pero aquí voy a otra parte. También llevó al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y sacó una lista de exfuncionarios que decían, estos funcionarios, exfuncionarios, están metidos en el negocio energético de la generación de energía, por lo tanto son presuntos corruptos. Son corruptos y yo dije, presuntos corruptos. Y entonces los ponen, todos ellos dijeron, bueno, lo que dijo es falso, pero nunca hubo una rectificación. ¿Qué tanto
¿En qué momento que tú dices, bueno, es que es Robin Hood o él es el que define lo que es justicia? ¿Qué tanto una cosa es válida y otra cosa no es válida sobre el mismo Y personaje? en este caso, Raimundo, él se refirió al tema de sanción social. Es decir, Claro. como la ley no nos alcanza, que por lo menos hay una sanción social, como una forma de hacer Los esa estados justicia. también crean los agentes 007 o Jack Bauer. Cuando la ley no alcanza, tienen estos instrumentos que están completamente fuera de la ley. Aquí es, con todo esto que tú mencionas, la polarización, pues entonces ni le va a impactar en su aprobación, ni tampoco vamos a resolver, pero sí estamos metiéndonos en un pantano. Y solo al respecto también quería meter otra cifra. En Buendia le habíamos preguntado los últimos meses si cree que, de hecho al revés, si cree que López Obrador cumple las leyes aun cuando le puedan parecer injustas, o si no cumple las leyes y le parecen injustas. Sistemáticamente las personas piensan que AMLO sí cumple la ley, aun cuando le pueda parecer injusta. Estamos hablando en rangos entre 60 y 70. Solamente el 20% cree que AMLO no la cumple si cree que es injusto. No sé si se vaya a mover esto, pero lo que sí refleja que detrás es el deseo de que la autoridad sí la deba de respetar. Y lo digo porque en estos meses lo que ocurre es que las personas respaldan el apoyo de AMLO. Que es un caso inusual donde tienes un presidente con los niveles de aprobación y casi corresponde ese porcentaje. Entonces, a lo mejor preguntar sobre él no es tan... A mí más bien me preocupan los porcentajes que diste, porque estás hablando de una población dividida casi en No, mitades. pero ese es un ¿no? muy buen punto, los niveles de apoyo. Porque y está Sí. correlacionada con la popularidad. Parece Exacto. que le perdonas Exacto. que viole la ley Exacto. precisamente Bueno, pero porque es y el popular. aspecto, y el aspecto del ejemplo, a ver, si el presidente de la República preconiza que es más importante la justicia que la ley, automáticamente le está diciendo a los ciudadanos que están autorizados a Para pasar que- por encima de la ley cuando creen que la ley es injusta o que su comportamiento es justo. Es que yo creo que Entonces ahí pones esto, es la convocatoria a una especie de desobediencia. bueno, está el tema del pago de la electricidad de Tabasco. Bueno, O sea, yo creo que en los temas de redistribución o de justicia redistributiva, ahí es donde quizá tiene mucho más claro esta diferencia entre justicia y legalidad, ¿no? De que se pueden hacer muchas ahí cosas también, a pero ahí- cambio de ahí vas mejorar la directo al situación de la terreno gente. contradicción, no tú. No, sin lugar a dudas. No tú, pero a ver, por un lado estamos Te festejando. agradezco la precisión. No, por un lado estamos festejando que hemos disminuido la capacidad de los ladrones de combustible, pero por otro lado estamos condonando el robo de A los que roban. energía eléctrica, porque eso se hizo bajo la cobija de una movilización social promovida por quien. Mira, Son los incentivos inversos. es que hay que ser claro, para él la justicia no es personal. O sea, ojo, justicia y ley, no es personal, sino pueblo. Es decir, para él el juicio ciudadano es justicia, el juicio legal es ley. Entonces, el juicio, cuando dice justicia, es lo que la mayoría dice, que es el juicio ciudadano. O sea, no es tanto lo que tú digas o lo que tú consideres, es la mayoría está de acuerdo en esto es justicia. Entonces, tiene que ver más con la parte social que con la parte personal, su diferencia de justicia y ley. Pues, yo creo que en realidad la manera por la que surgió en la mañanera no iba ni siquiera por ahí. Bueno, se le plantea la al pregunta era de los presidente- maestros, que si los iban a castigar o no. Y era, Esa era. ¿sabe por qué no lo está fundamentando? Porque habían surgido No, pero no era editoriales eso. en los días previos sobre por qué no está fundamentando en el memorándum qué leyes le permiten hacer esto, porque por cuestiones de derechos lo que se debería de hacer. Exactamente. Él dice, bueno, yo creo que está equivocado las personas que dicen que yo lo estoy haciendo mal. Pero nos podemos ir a una controversia, ¿no? Es, pues metan que la Suprema Corte decida, etcétera. Y es solamente cuando le dicen, oiga, pero sería estar violando la ley. Cuando él responde de un trancazo, creo que esta dimensión que es poco afortunada, porque no es la que va ahí, que es la de, sí, pero la justicia es mayor a la ley. Lo cual, y creo que nada más es como una respuesta rápida, porque una gran frase de López Obrador que siempre repite es justo la de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Sí.
pareciera que él mismo está poniendo en una altura muy relevante a lo que es la ley. La justicia no había sido tema hasta que lo arrinconan, creo, en el decirle, oiga, pero va a estar incumpliendo la ley. Una pregunta a todos, ¿en dónde nos deja esta discusión en este momento? Yo creo que Rafael tiene mucha razón en términos de él está dando la libertad al ciudadano de interpretar la ley en términos de su justicia. Jorge. Bueno, creo que sigue reforzando este déficit que tenemos de apego al debido proceso, de apego a los procedimientos, ya sea en el ámbito legal o también, digamos, en la conducta democrática. Yo no creo que trascienda más allá quizás de la discusión que tienen sobre todo los abogados, porque obviamente es como tocarle lo que aprendieron en los primeros semestres de su carrera, es muy importante para ellos, pero la verdad es que creo que el debate filosófico, jurídico o de ciencia política, como decía Paco, no permea tanto en la opinión de las personas como creemos. Yo coincido, creo que no debemos de sobreestimar esto. La mañanera no deja de ser un espacio de comunicación política del presidente. Rafael. Mira, yo creo que... Aplástalos. No. Yo creo que Sé justo y aplástalos. Creo que no va a haber una repercusión ni en la aprobación presidencial, ni tampoco que se vaya a crear una corriente nacional antijurídica y projusticiera. Digo, no es para tanto. Pero en lo que yo podría decir, los rasgos fundamentales que van a permitir escribir la historia de este gobierno, no van a dejar los historiadores de mencionar este tipo de devaneos con la lógica. De acuerdo. De un hombre que asume el ejemplo de Juárez, que decía y que dejaba como herencia histórica el respeto absoluto de la ley y la igualdad y nadie por encima de la ley y nada en contra de ella, contra un hombre pragmático que traslada a la presidencia de la República los fundamentos éticos de su lucha permanente y de su capacidad de líder social y de luchador social. El presidente ya no tiene por qué ser hoy un luchador social, porque hoy representa la estabilidad del y representa al Estado e hizo jurar la Constitución. Y representa. Es que creo que ahí el punto de Claro. cuando la autoridad te da una salida para no obedecer la ley, pues digamos de alguna manera lo que estás diciendo es no te voy a castigar por ello, que es el grave problema que tenemos de impunidad. Lo único que me queda clarísimo es que este tema no se agotó. No. Roy Campos, Javier Márquez, Jorge, buen día. Paco, buen día. Muy buen día. Nos vemos aquí el próximo miércoles con qué tipo de país vamos a tener para entonces. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. No se vaya y regresamos.